En este espacio ya habíamos hablado desde hace meses de las denuncias que empezaban a circular en voz baja entre empresarios, comerciantes y transportistas, primero como rumores y después como señalamientos cada vez más claros sobre presuntas presiones, cobros irregulares y la presencia de intermediarios ligados al crimen organizado que se movían bajo el amparo de nombres, siglas y estructuras que en el papel nada tenían que ver con actividades ilegales. Hoy, esa historia da un giro que nadie esperaba y que sacude no solo al ámbito sindical y político, sino también al tablero de la seguridad nacional. De acuerdo con información obtenida de fuentes federales y reportes periodísticos que están siendo verificados, un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, habría derivado en el cateo de un inmueble vinculado a Pedro Aces, figura conocida en el mundo sindical y político, en el que presuntamente se aseguraron 35 kilogramos de droga relacionados con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el inicio, hay que ser claros, lo que se conoce hasta ahora forma parte de una investigación en curso y ninguna autoridad ha emitido una sentencia ni una acusación definitiva, pero los hechos que rodean este operativo plantean preguntas que no pueden ignorarse. La versión que comienza a circular señala que el cateo se realizó tras varios meses de seguimiento a una red de presunta distribución que operaba entre entidades del centro y norte del país. Según estas fuentes, los trabajos de inteligencia detectaron movimientos inusuales, visitas recurrentes de personajes ya identificados en otras carpetas de investigación y una logística que no correspondía con actividades ordinarias. En este contexto, el nombre de Pedro Aces apareció no como objetivo principal en un inicio, sino como parte de una línea de investigación que buscaba determinar hasta dónde llegaban las conexiones entre estructuras formales y grupos criminales. El inmueble cateado, de acuerdo con estas versiones, no sería su domicilio personal habitual, sino una propiedad vinculada a su círculo cercano, utilizada presuntamente como punto de resguardo temporal. El operativo, siempre según estas fuentes, se llevó a cabo de madrugada, con la participación de elementos federales que aseguraron el perímetro e ingresaron con orden judicial y procedieron al aseguramiento de diversos paquetes que, tras las primeras pruebas de campo, corresponderían a sustancias ilícitas con un peso total de 35 kilogramos. Este decomiso, de confirmarse oficialmente, representaría un golpe relevante a una ruta específica atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación, organización que en los últimos años ha buscado expandir su influencia no solo mediante la violencia directa, sino también a través de esquemas de infiltración y uso de intermediarios. Desde 1900, el primer momento, la pregunta inevitable es cómo un personaje con presencia pública, con trayectoria sindical y con vínculos políticos conocidos, termina relacionado, siquiera de manera indirecta, con una investigación de este calibre. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Voces cercanas a Pedro Aces han comenzado a deslizar la versión de que se trataría de un intento de desprestigio, de una confusión o incluso de una estrategia para golpear su imagen en un momento político sensible. Se insiste en que él no se encontraba en el inmueble al momento del cateo y que no existe, hasta ahora, una imputación directa en su contra. Sin embargo, del lado de las autoridades federales, el discurso ha sido de cautela pero también de firmeza. La línea que se sigue, de acuerdo con fuentes de seguridad, es clara. Nadie está por encima de la ley y toda relación, directa o indirecta, debe ser esclarecida. Omar García Harfuch, quien ha construido su imagen pública sobre operativos de alto impacto y una narrativa de combate frontal al crimen organizado, habría autorizado profundizar en esta investigación precisamente para evitar cualquier sospecha de encubrimiento o trato preferencial. En medio de este escenario, surgen antecedentes que no pueden dejarse de lado. Durante meses, pequeños empresarios denunciaron presuntos cobros, amenazas veladas y la presencia de personajes que se ostentaban como representantes sindicales o gestores, utilizando nombres de organizaciones para presionar. En su momento, esas denuncias fueron negadas públicamente por los líderes nacionales, quienes aseguraron no tener conocimiento de esos hechos y pidieron que cualquier irregularidad fuera denunciada ante las autoridades. Hoy, esos señalamientos regresan a la conversación pública bajo una nueva luz. Es importante entender
cómo operan estas estructuras, porque el crimen organizado no siempre se presenta con armas largas y convoyes. Muchas veces se infiltra en la vida cotidiana, en trámites, en acuerdos aparentemente legítimos, aprovechando la confianza, el miedo o la necesidad de confirmarse que una célula del cártel Jalisco Nueva Generación utilizó propiedades vinculadas a figuras públicas para mover o resguardar droga. Estaríamos frente a un patrón que ya se ha visto en otros casos, donde el prestigio o la influencia sirven como escudo temporal. A mitad de este relato vale la pena hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Crees que estas conexiones se dan por desconocimiento, por negligencia o por algo más profundo? Déjalo en los comentarios porque tu opinión es parte de esta conversación. Y suscríbete si te gusta el video, porque este tipo de temas requieren seguimiento y contexto, no solo titulares rápidos. Volviendo al caso, otro elemento que ha llamado la atención es el silencio inicial de algunas instituciones y la rapidez con la que otras comenzaron a deslindarse. En círculos políticos se habla de nerviosismo, de llamadas urgentes y de intentos por anticipar escenarios. Nadie quiere quedar atrapado en una investigación que podría escalar si se comprueba que hubo omisiones, complicidades o simplemente falta de controles internos. Pedro Aces, por su parte, habría hecho saber a su entorno que está dispuesto a colaborar con cualquier autoridad, a abrir sus cuentas, sus propiedades y sus movimientos para demostrar que no tiene nada que ocultar. Esta postura, dicen, busca enviar un mensaje de tranquilidad tanto a sus aliados como a la opinión pública. No obstante, la experiencia muestra que en investigaciones de este tipo, la verdad no siempre es inmediata y las piezas se acomodan con el paso de las semanas. Mientras tanto, el nombre de Omar García Harfuch vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Para muchos, este operativo refuerza su imagen de funcionario que no se detiene ante nombres ni apellidos. Para otros, abre interrogantes sobre las tensiones internas que estos golpes generan dentro del sistema político. Lo cierto es que cada acción de este tipo tiene efectos que van más allá del decomiso puntual y envía mensajes claros a distintos actores. En los pasillos del sector empresarial, el tema se comenta con cautela. Hay quienes sienten alivio al ver que las autoridades actúan y quienes temen represalias si se confirman vínculos entre crimen y estructuras que deberían protegerlos. Esta dualidad refleja el ambiente de incertidumbre que se vive en varias regiones del país, donde la línea entre lo legal y lo ilegal a veces parece difusa. Otro punto clave es el destino de la droga asegurada. 35 kilogramos no son una cantidad menor y su aseguramiento implica que había una logística definida, contactos, rutas y compradores. Cada uno de esos eslabones forma parte de la investigación y podría derivar en nuevas detenciones. Por eso, las autoridades han sido claras en que este caso no está cerrado y que apenas se está desentrañando una red más amplia. Conforme avancen los días, se espera que la Fiscalía emita comunicados más precisos, que se conozca si el cateo derivó en aseguramientos adicionales de documentos, dispositivos electrónicos o recursos financieros. Todo eso será clave para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la narrativa pública se mueve entre la cautela y la especulación, un terreno peligroso donde es fácil perder de vista los hechos comprobables. Aquí es donde entra tu papel como espectador informado. No se trata de condenar antes de tiempo ni de absolver por simpatías. Se trata de exigir claridad, de seguir la información confirmada y de entender cómo estos casos reflejan problemas estructurales más amplios. Si este tema te parece relevante, comparte el video para que más personas estén al tanto de lo que se investiga y de lo que está en juego. En el tramo final de este análisis, queda una reflexión inevitable. México ha visto caer a figuras que parecían intocables y también ha visto investigaciones que se diluyen con el tiempo. La diferencia suele estar en la presión pública, en la vigilancia ciudadana y en la voluntad institucional. El cateo atribuido a este caso, el decomiso de droga y la participación directa de altos mandos de seguridad colocan este expediente bajo una lupa que difícilmente se retirará pronto. Habrá quienes digan que todo se aclarará y quienes sostengan que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Lo responsable es esperar los resultados oficiales, pero sin dejar de cuestionar. ¿Cómo se controlan las organizaciones grandes para evitar infiltraciones? ¿Qué mecanismos fallan cuando aparecen estos personajes en espacios de poder? ¿Qué sigue después de un decomiso de esta magnitud?
A partir de ese punto, el caso entra en una fase donde el silencio institucional comienza a hablar tanto como los comunicados oficiales. Fuentes cercanas a la investigación señalan que tras el cateo se activaron protocolos internos para revisar posibles filtraciones de información y detectar si hubo alertas previas que pudieran haber comprometido el operativo. Este detalle no es menor, porque en investigaciones de alto nivel, uno de los mayores riesgos es que los objetivos o sus entornos sean advertidos con anticipación, permitiendo la desaparición de pruebas o la alteración de escenas clave. En este caso concreto, se afirma que la diligencia se ejecutó con un círculo de conocimiento extremadamente reducido, precisamente para evitar interferencias. En paralelo, dentro de los equipos de inteligencia financiera, se habría iniciado un rastreo minucioso de movimientos bancarios, transferencias atípicas y vínculos empresariales que pudieran ayudar a entender cómo se financiaban las operaciones de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación relacionada con el decomiso. Este tipo de análisis suele ser lento y complejo, porque no se trata solo de seguir el dinero, sino de identificar patrones, prestanombres y estructuras creadas para ocultar el origen y destino de los recursos. En ese camino, cualquier coincidencia con personas públicas adquiere un peso específico mucho mayor. Otro elemento que comienza a cobrar relevancia es el testimonio de personas detenidas en operativos previos. De acuerdo con versiones que circulan en círculos de seguridad, algunas declaraciones habrían aportado datos que reforzaron la hipótesis de que ciertos inmuebles eran utilizados como puntos de resguardo temporal precisamente porque no levantaban sospechas. La lógica criminal detrás de esto es simple y peligrosa. Mientras más respetable o normal parezca el lugar, menor es la probabilidad de una revisión constante. Esta estrategia ya ha sido documentada en otros casos de alto impacto. Mientras tanto, en el ámbito mediático, la figura de Pedro Aces se convierte en tema recurrente de análisis, mesas de debate y columnas de opinión. Algunos recuerdan episodios pasados donde defendió públicamente a su organización frente a acusaciones de infiltración, insistiendo en que se trataba de casos aislados o de intentos de desprestigio. Hoy, esas declaraciones vuelven a circular, reinterpretadas bajo el contexto actual, generando una presión adicional sobre su entorno. Desde el punto de vista político, hay quienes advierten que este caso podría tener repercusiones más amplias si se confirma que hubo negligencia en la supervisión de estructuras locales o estatales. No se trata solo de responsabilidades penales, sino de costos políticos, de confianza pública y de la narrativa de control que muchos liderazgos buscan proyectar. En ese sentido, el tiempo juega un papel crucial. Cada día sin claridad alimenta versiones encontradas y aumenta la expectativa social. En las calles, la conversación es distinta, pero igual de intensa. Para mucha gente, este tipo de noticias refuerzan la sensación de que el crimen organizado ha logrado permear espacios que deberían ser intocables. Para otros, representa una señal de que las autoridades están dispuestas a ir más allá, incluso cuando eso implica tocar intereses poderosos. Esa dualidad es parte del pulso cotidiano del país y explica por qué este tema genera tanta atención. A medida que la investigación avanza, también se revisan antecedentes de reuniones, eventos públicos y fotografías donde aparecen personajes hoy bajo sospecha junto a líderes conocidos. Cada imagen, cada documento y cada registro es analizado con lupa para determinar contextos, fechas y posibles responsabilidades. Aquí es importante subrayar algo. Aparecer en una fotografía no es prueba de un delito, pero en conjunto con otros indicios puede ayudar a reconstruir una red de relaciones que, de otra forma, permanecería invisible. Otro aspecto que se empieza a discutir es el papel de las organizaciones criminales en la diversificación de sus operaciones. El Cártel Jalisco Nueva Generación, en particular, ha sido señalado por su capacidad de adaptarse, de cambiar rutas, métodos y alianzas con rapidez. El decomiso de 35 kilogramos de droga no es un hecho aislado, sino una pieza dentro de una estrategia más amplia que busca mantener el flujo constante pese a la presión de las autoridades. Entender eso es clave para dimensionar el impacto real del operativo. En este punto, conviene hacerte parte de la reflexión. ¿Crees que estos golpes realmente debilitan a las organizaciones criminales o solo las obligan a reconfigurarse?
Comparte tu punto de vista, porque la discusión pública también influye en cómo se perciben y se evalúan estas estrategias de seguridad. Dentro de las dependencias federales, el caso se analiza como un precedente. Si se confirma que el cateo y el decomiso estuvieron correctamente fundamentados y ejecutados, se reforzará la idea de que la coordinación entre inteligencia, fiscalías y fuerzas operativas está dando resultados. Si por el contrario surgen errores procesales o contradicciones, el impacto podría ser doblemente negativo, tanto en tribunales como en la opinión pública. Por ahora, lo que se sabe es que la investigación sigue abierta, que hay líneas de trabajo activas y que ningún escenario se descarta. Se habla de posibles citatorios, de ampliación de declaraciones y de nuevas diligencias en otros puntos del país. Todo esto forma parte de un proceso que rara vez es rápido y que exige paciencia, algo que no siempre abunda cuando el tema toca fibras sensibles. Conforme se profundiza en este expediente, también empiezan a surgir tensiones internas que normalmente no salen a la luz. Personas cercanas a las áreas de seguridad comentan que cuando una investigación toca nombres conocidos, la presión no solo viene del exterior, sino desde dentro de las propias instituciones. Hay llamadas, hay solicitudes de información y hay intentos de entender hasta dónde llegará el alcance del caso. En ese ambiente, la disciplina interna se vuelve clave, porque cualquier error, por pequeño que sea, puede convertirse en un argumento para desacreditar todo el trabajo realizado. En ese contexto, la figura de Harfuch adquiere un peso simbólico importante. No se trata únicamente de un funcionario encabezando un operativo, sino de un mensaje hacia adentro y hacia afuera del aparato del Estado. La señal es que las investigaciones no se detienen por la relevancia pública de los involucrados y que al menos en el discurso y en los hechos iniciales se busca sostener una línea de actuación consistente. Para muchos analistas, ese es uno de los puntos que explica por qué este caso genera tanto ruido. No es frecuente ver operativos de este tipo vinculados, siquiera de forma indirecta, a personajes con trayectoria política y sindical. Al mismo tiempo, se empiezan a revisar decisiones pasadas, nombramientos, delegaciones de funciones y niveles de supervisión, no con el ánimo de reescribir la historia, sino de detectar fallas estructurales, porque incluso si se demuestra que no hubo una participación directa de ciertas figuras, la pregunta de fondo permanece. ¿Qué mecanismos fallaron para que una red criminal encontrara espacios de operación tan sensibles? Esa pregunta no apunta a una persona en particular, sino a un sistema que durante años ha permitido zonas grises. En las conversaciones privadas de empresarios y líderes regionales, el tema ya no es solo el decomiso, sino la necesidad de replantear la relación entre organizaciones, intermediarios y autoridades. Hay un reconocimiento, aunque no siempre público, de que el miedo y la normalización de ciertas prácticas abrieron la puerta a abusos. Este caso, independientemente de cómo termine, obliga a muchos a mirar hacia atrás y a replantear decisiones que en su momento parecían inofensivas o inevitables. Desde el ámbito jurídico, expertos señalan que los próximos pasos serán determinantes. La cadena de custodia de lo asegurado, la correcta fundamentación de las órdenes judiciales y la coherencia entre los informes oficiales serán claves para que el caso se sostenga. En investigaciones anteriores, errores técnicos han permitido que procesos completos se caigan, alimentando la percepción de impunidad. Por eso, cada detalle cuenta y cada documento es revisado con extremo cuidado. Mientras tanto, el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación sigue apareciendo como un hilo conductor en múltiples investigaciones a nivel nacional. Su capacidad de adaptación, de infiltración y de presión lo ha convertido en un actor central del mapa criminal. El hecho de que se le vincule con espacios que antes parecían ajenos a su operación refuerza la idea de que su estrategia va más allá del control territorial y se adentra en terrenos donde el poder se ejerce de formas menos visibles. En este punto, es inevitable que surja una reflexión más amplia. La lucha contra el crimen organizado no se gana únicamente con decomisos espectaculares o detenciones mediáticas. También se gana cerrando espacios, fortaleciendo controles internos y rompiendo la lógica de que ciertas estructuras están exentas de vigilancia. Este caso, con toda su complejidad, pone sobre la mesa esa discusión de fondo. Para el ciudadano común, la historia puede resultar confusa,
cargada de versiones encontradas y de términos técnicos, pero en el fondo lo que está en juego es algo muy concreto: la confianza en que las instituciones pueden investigar sin mirar a quién, y la certeza de que los vínculos entre lo legal y lo ilegal no quedarán en la oscuridad. Esa confianza se construye con hechos, con transparencia y con seguimiento, no solo con declaraciones. A medida que se conocen más datos, también se redefine el impacto político. Hay quienes anticipan ajustes, movimientos estratégicos y silencios calculados. Otros esperan deslindes públicos y posicionamientos más firmes. Todo eso forma parte del proceso natural cuando una investigación toca fibras sensibles. Lo importante será distinguir entre las reacciones defensivas y las acciones reales, encaminadas a corregir lo que no ha funcionado. Lo que viene no será inmediato ni sencillo. Habrá tiempos procesales, etapas de investigación y momentos de incertidumbre. Pero también habrá oportunidades para entender mejor cómo operan estas redes y cómo se pueden desarticular de manera más efectiva. En ese sentido, este caso no solo habla del presente, sino de los desafíos que vienen. Con el paso de las horas posteriores a que se conociera la existencia del cateo, comenzaron a aparecer nuevos indicios que, sin confirmar aún de manera oficial, amplían el contexto de la investigación. Se habla de reuniones previas detectadas por inteligencia, de patrones de comunicación que llamaron la atención y de movimientos logísticos que no coincidían con actividades ordinarias. Nada de esto por sí solo constituye una prueba concluyente, pero en conjunto dibuja un escenario que explica por qué las autoridades decidieron avanzar con una diligencia de alto perfil y alto riesgo político. En este tipo de casos, la presión no solo recae sobre quien aparece vinculado al inmueble o a los objetos asegurados, sino también sobre quienes autorizaron, supervisaron y ejecutaron el operativo. Por eso, dentro de las instituciones federales, se ha insistido en documentar cada paso, cada hora y cada decisión tomada. No es una exageración decir que este expediente será revisado una y otra vez, tanto por instancias internas como por observadores externos, buscando coherencia y solidez. Mientras tanto, en el entorno cercano a Pedro Aces se vive una mezcla de incredulidad y cautela. Hay quienes aseguran que se trata de un malentendido que se aclarará pronto, y quienes, con mayor realismo, reconocen que la sola mención de su nombre en un contexto así ya representa un daño que no se borra fácilmente. En política y en la vida pública, la percepción pesa tanto como los hechos, y ese es uno de los mayores desafíos que enfrenta cualquier figura involucrada en una investigación de este tipo. A nivel social, el caso despierta emociones encontradas. Para algunos, representa una señal de esperanza, una muestra de que las autoridades pueden investigar incluso cuando el camino es incómodo. Para otros, alimenta el escepticismo y la idea de que, pase lo que pase, las consecuencias reales nunca alcanzan a los niveles más altos. Esa tensión entre expectativa y desconfianza es parte del paisaje cotidiano y explica por qué historias como esta generan tanta atención. En los análisis de especialistas en seguridad, se destaca un punto que suele pasar desapercibido: el valor simbólico del lugar donde se asegura la droga. No es lo mismo un decomiso en una bodega anónima que en una propiedad vinculada a una figura conocida. El mensaje implícito es distinto y el impacto también. Por eso, aunque la cantidad asegurada sea relevante, el contexto del aseguramiento amplifica su importancia. Al revisar antecedentes, surgen paralelismos con otros casos donde el crimen organizado utilizó espacios aparentemente seguros para mover mercancía ilícita: casas de descanso, oficinas, ranchos, inmuebles que rara vez levantaban sospechas. La lógica detrás de esa estrategia es reducir el riesgo de detección, aprovechando la normalidad aparente. Si algo queda claro de esta investigación, es que esa normalidad está siendo cuestionada. En el plano institucional, el caso obliga a reforzar protocolos, no solo de cateos y aseguramientos, sino de prevención. ¿Cómo se detectan a tiempo estas infiltraciones? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Qué responsabilidades administrativas podrían derivarse, incluso si no hay delitos penales comprobados? Estas preguntas ya se discuten en mesas internas y su respuesta marcará cambios a mediano plazo. También hay un componente humano que no se puede ignorar. Detrás de cada investigación hay agentes, analistas y personal que asume riesgos reales.
Enfrentar redes criminales con capacidad de intimidación implica una carga constante de tensión. Por eso, la narrativa simplista de buenos y malos suele quedarse corta. La realidad es más compleja y está llena de decisiones difíciles tomadas bajo presión.